Bendita sea la misericordia de Dios. Dios les bendiga a todo el pueblo del Señor. Espero que con las palabras que el Señor nos ha dado para esta mañana puedan fortalecerse, puedan animarse. Ese es mi deseo y ese es el deseo de Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra. Padre bueno, bendice nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Siempre hay necesidad en tus hijos. Siempre necesitamos tu palabra, por eso acudimos a ti para que tú nos hables. Te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a hablar sobre palabras de aliento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones de crisis, en momentos de tristeza, de ansiedad o alguna situación que nos hace sentir solos? Y necesitamos ahí una palabra de ánimo, una palabra que venga del Espíritu de Dios, que nos conforte, que nos anime. Aquí encontramos un hombre de Dios, un líder, ayudante de un líder, y después fue preparado para ser un líder. Pero mire que las circunstancias no respetan qué grado ministerial tengamos, qué nivel espiritual tengamos. Cuando la tristeza visita el corazón, necesitamos la visita de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable, nos haga sentir que Él está con nosotros. Y eso fue precisamente lo que ha pasado con Josué. A la muerte de Moisés, un gran líder, todo el pueblo, incluyendo él, sintieron la ausencia de este gran hombre de Dios. Siempre esa figura de este líder que hablaba con Dios, que intercedía por el pueblo, un líder valiente, un líder manso, un líder apasionado por el pueblo de Dios, un líder que amaba a Dios con todo su corazón, que los trajo por 40 años en el desierto y de pronto ya no está. El pueblo siente esa ausencia de este hombre de Dios, y más porque saben que se ha ido, que ya no está con ellos y que no va a estar. Y ahora Josué necesita la fortaleza de Dios y necesita que Dios le hable. Cuando Dios conoce nuestra necesidad, sabe que le amamos, sabe que deseamos servirle, y Él conoce que necesitamos un toque, una palabra, Él ha de dárnosla, hermanos, porque somos siervos de Dios. Dios no nos deja desamparados nunca. Siempre estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Dice: cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas. No hay situación difícil o adversa en la cual vayamos a encontrarnos solos, porque en medio de todo, Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra de Dios. Veamos aquí de qué manera y para qué Dios le da estas palabras a él. Primero, para consolarlo. Estaba triste, indudablemente. No era cualquier persona, era el gran hombre de Dios. Todos sintieron su ausencia, su partida. Todos estaban tristes, incluyendo él. Entonces, Dios le da estas palabras de aliento para consolarlo, para fortalecerlo. Dios no lo ve como que él es un superhombre. Dios lo ve como una criatura que necesita una palabra, y Dios viene porque era necesario, porque él era el líder.
Y un líder no podía quedarse postrado, no podía quedarse tendido en el desconsuelo, en el lamento, en el lloro. No, había que seguir. Los hombres de Dios se van, pero el propósito de Dios continúa y la obra continúa para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, en el pueblo, en la obra. Todo lo que Dios se ha trazado tiene que continuar. Y aquí falta el hombre de Dios y hay otro, siempre hay otro, siempre hay alguien más. Tal vez no igual que el otro, pero siempre Dios tiene a alguien más. Así que en primer lugar era para consolarlo. En segundo lugar era para confirmarle la palabra que ya Dios le había dado a Moisés como líder y que él lo había escuchado como su ayudante y le había dicho a todo el pueblo que Dios les iba a entregar esa tierra. Y por eso le dice aquí: levántate y pasa este Jordán, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le habla para confirmar su promesa, para confirmar que Él sigue con sus tratos y que los tratos que fueron con Moisés ahora serán con Él, porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Y como Él es el que la lleva adelante, lo que Él quiere es instrumentos, gente que se ponga en sus manos para Él utilizarlos. Aquí viene a confirmarle, a recordarle que sigue firme la promesa, que el propósito de Dios sigue firme, que no es propósito humano, que no es propósito de esta tierra, que es un propósito de Dios. Dice: yo os la he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y ahí le dice desde dónde a dónde. Dice la palabra en el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Él necesita oír esta palabra. Él necesita un respaldo de Dios, una experiencia con Dios, una palabra ya no de segundas o terceras personas, una palabra directa de Dios para su vida, para él levantarse, una inyección al corazón de gracia, de amor, de esperanza y de fe. Aquí le recuerdan la promesa, porque las promesas de Dios son firmes. Y le dice: yo lo he entregado, yo se los he entregado a ustedes. Y tú estás incluido. Así que levántate, le dice. Levántate, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mire cómo le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es decir, ahora se transfieren todos los tratos que había con Moisés a Josué. Porque no puede haber un líder sin autoridad. No puede haber un líder sin la presencia de Dios. No puede haber buen liderazgo sin la dirección del Espíritu Santo, sin que sea Dios dándonos esa seguridad. Y aquí por eso viene Dios a darle esa seguridad. Necesitamos, amados, sentirnos seguros, sentirnos respaldados en medio de las crisis, de los problemas, de la ausencia de un ser querido, de lo que nos hayan hecho, de lo que hayamos pasado. Necesitamos que Dios nos confirme que los tratos no se han acabado, que Él sigue con nosotros. Y aquí viene el Señor no solamente para consolar al siervo de Dios, sino también para recordarle las promesas, luego para darle esa seguridad a Él personal, porque Él va a ir al frente ahora, esa seguridad. Y por eso le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué fue testigo de cómo Dios estaba con Moisés, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo Dios llamaba a Moisés de en medio de la zarza al monte para hablar con él, cómo el rostro de Moisés se transformó, venía con una gloria especial cuando venía del monte de hablar con Dios, de estar en la presencia de Dios. Todo esto le da una seguridad a él, le da una esperanza, un alivio, un aliciente, porque tal vez pensaba:
Van a comenzar las comparaciones. El pueblo va a comenzar a cuestionar y tal vez se podía sentir insuficiente a la responsabilidad que ahora tenía que asumir. Por eso se estaba tardando hasta que Dios viene a decirle: levántate, levante el ánimo, Josué, levante la visión, avive el gozo, avive el fuego, avive el propósito, Josué. Yo estoy con usted para ayudarlo. Aquí le dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le confirma su presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cualquier persona que se encuentre en una crisis, en un problema, afectado por algo, en tristeza, en desaliento, en lo que sea, al oír la palabra de Dios, por eso cuán importante es oír la palabra de Dios y estar sensible al Espíritu Santo. ¿Qué persona al oír esta palabra no se levanta? No termina, Dios sigue hablándole. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú, no otro, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No solamente le transfiere las promesas, su presencia, no solo le confirma los propósitos, pero ahora también lo hace responsable. Hermano, con los privilegios vienen las responsabilidades también. No podemos esperar de Dios solamente los privilegios y dejar el compromiso a un lado. La gente de Dios somos comprometidos con Dios. Somos comprometidos con lo que Dios nos ha puesto a hacer. No tomamos a la ligera las responsabilidades que Dios nos ha dado. Debemos ser diligentes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la obra de Dios no se puede hacer sino con esfuerzo, con valentía, con sacrificio. Vuelve y le dice aquí 2 veces ya: esfuérzate y sé muy valiente. Y mira lo que dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tú también vas a guardar la palabra. Tú también vas a ser obediente. Tú también serás fiel. Moisés fue fiel. Fue valiente. Fue un hombre manso. Un hombre de oración. Tú también lo serás. Si queremos los mismos resultados que otros han tenido, tenemos también nosotros que asumir las mismas responsabilidades, con el mismo compromiso, con el esfuerzo, con la dedicación y con la obediencia a su palabra. Todos los que hemos sido llamados entramos por la misma puerta, caminamos por el mismo camino, y para todos es la misma palabra, hermanos. No hay salvación sin obediencia a la palabra de Dios. Queremos que las cosas nos salgan bien y que nos vaya bien en la vida. No podemos hacerlo si no guardamos la palabra de Dios. No nos va a ir bien si no somos obedientes, como lo han sido en otro tiempo nuestros hermanos cristianos, pastores, siervos de Dios, que han sido fieles. Y le dice que tiene que guardar la palabra, que no se aparte, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. E inmediatamente, después que Dios le habla, él con esa, es que la palabra de Dios es viva, es aliento, es vida. La palabra es poder.
La presencia de Dios es un aliciente para toda persona que está triste, desconsolada, en pruebas, solo, lo que esté pasando, amado hermano. La palabra, la visita, la presencia de Dios es necesaria para levantarnos. Inmediatamente después que Dios le habla, él se levantó, accionó, porque la palabra es para accionarla. Fue y le habló a los oficiales que se prepararan porque iban a prepararse para cruzar el Jordán. Puso en obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra de aliento que da fuerzas al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo te sientes? Dios puede alentarte, Dios puede visitarte. Anímate, hermano, anímate, hermana, no todo se ha acabado. Dios está contigo para ayudarte y su presencia irá contigo o con nosotros hasta el final. Dios nos bendiga, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a todos. Alguna alma triste, alguna persona desconsolada, afligida, necesitada de que tú renueves sus tratos, de que tú le visites para que confirme su fe, la esperanza, las promesas, Señor, para que tú le hables, Padre. Glorifícate, cualquier persona necesitada, háblale, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, pueblo de Dios.